¿Qué harías si la persona en la que más confías se convierte en tu peor enemigo? Esta no es solo una historia de un corazón roto. Es la historia de cómo una vida de lujo en Madrid se hizo añicos, revelando una oscura trama de secretos y crímenes ocultos en la tranquilidad de un pueblo de montaña. Carmen pensaba que lo había perdido todo, pero en realidad estaba a punto de encontrar su verdadera fuerza. Prepárate para un viaje lleno de tensión, giros inesperados, y la cruda realidad de que a veces, para renacer, primero hay que perderlo todo. Carmen vivía una vida sacada de una revista de alta sociedad en el corazón de Madrid. Casada con Javier, el carismático y exitoso dueño de una de las agencias de investigación privada más prestigiosas de la capital. Su mundo giraba en torno a cenas elegantes, eventos exclusivos y la crianza de su hija de 12 años, Sofía. Para todos, eran la pareja perfecta. Él, un hombre hecho a sí mismo, brillante y poderoso. Ella, su elegante y devota esposa, el pilar que sostenía su hogar en el exclusivo barrio de Salamanca. Pero bajo la superficie de perfección, las grietas llevaban tiempo formándose. Las largas noches de Javier en la oficina, sus llamadas susurradas y una frialdad creciente eran nubes de tormenta que Carmen, por miedo, se negaba a ver. Creía que su amor era inquebrantable, una fortaleza. No sabía que estaba a punto de descubrir que vivía en una casa construida sobre cimientos de engaño, y que la tormenta que se avecinaba no solo la mojaría, sino que arrasaría con todo su mundo. El aire de la noche madrileña era fresco y olía a perfume caro y a ciudad. En la azotea del Círculo de Bellas Artes, las luces de la Gran Vía parpadeaban como un millar de estrellas caídas. Carmen sostenía una copa de champán, el cristal frío contra sus dedos. El murmullo de las conversaciones de la élite madrileña era una música que conocía bien. Buscó a Javier con la mirada. Lo encontró cerca de la barandilla, de espaldas a ella. No estaba solo. Una mujer joven, con un vestido rojo tan ceñido que parecía pintado sobre su piel, le susurraba algo al oído. Javier rió, una risa íntima que Carmen no había oído en meses. Luego, él se inclinó y la besó. No fue un beso amistoso. Fue largo, posesivo, devorador. El mundo de Carmen se detuvo. La copa se resbaló de su mano y se hizo añicos contra el suelo de pizarra, pero el sonido se perdió en el bullicio. Nadie se dio cuenta. Nadie, excepto Javier. Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través de la multitud. No había sorpresa en sus ojos, ni culpa. Solo una fría y dura indiferencia, como si ella fuera una extraña que había interrumpido un momento privado. Ese fue el verdadero golpe, más doloroso que el propio beso. En ese instante, Carmen comprendió que su matrimonio no estaba roto, estaba muerto y enterrado, y ella era la última en saberlo. El silencio en el taxi de vuelta a su apartamento en el barrio de Salamanca era más ruidoso que cualquier grito. Carmen miraba las calles familiares pasar como si las viera por primera vez, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Javier se sentó a su lado, impasible, tecleando en su móvil. Cuando entraron en el recibidor de mármol de su casa, ella finalmente habló. Su voz era un susurro ronco. ¿Quién es ella? Javier ni siquiera se quitó la chaqueta. Dejó las llaves en la consola con un chasquido metálico. Se llama Valeria. Es irrelevante. ¿Irrelevante?, repitió Carmen, sintiendo una oleada de incredulidad. Javier, te estaba besando en público, delante de todos nuestros amigos. Él se encogió de hombros, un gesto que la aniquiló. Seamos adultos, Carmen. Estas cosas pasan, no seamos dramáticos. La frialdad de su tono era un muro de hielo. No había remordimiento, no había disculpa. Era pura y simple pragmática. Como si estuviera cerrando un mal negocio. ¿Estas cosas pasan? La voz de Carmen tembló de rabia. Llevamos 15 años casados. Tenemos una hija. Y no quiero que eso cambie,
dijo él, finalmente mirándola. Podemos superar esto. Sé más inteligente, Carmen. No tires todo por la borda por un impulso. La conversación se convirtió en una pesadilla. Javier no suplicaba perdón, dictaba los términos de su humillación. Le explicó, con la calma de un abogado, que su relación con Valeria era un asunto pasajero, pero que ella, Carmen, debía aceptarlo si quería mantener su estilo de vida, su estatus, e incluso a su hija. ¿Me estás amenazando?, preguntó Carmen, con el corazón martillándole en el pecho. Te estoy exponiendo la realidad, replicó él, acercándose. No tienes trabajo, no tienes ingresos propios. Un juez me daría la custodia de Sofía sin pestañear. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Una vida de mediocridad? Conmigo lo tiene todo. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para desarmarla y recordarle su total dependencia. Ella había sacrificado su carrera, sus sueños, por él, por su familia, y ahora él usaba ese sacrificio como un arma para someterla. El amor que una vez sintió se había podrido, convirtiéndose en un veneno amargo en su boca. No puedes hacerme esto, susurró ella. Javier sonrió, una sonrisa sin calor. Claro que puedo, querida, y lo haré si me obligas. Así que, como te dije, sé inteligente. La amenaza colgaba en el aire, densa y sofocante. Esa noche, mientras Javier dormía plácidamente en la habitación de invitados como si nada hubiera pasado, Carmen actuó. El miedo y la rabia se fusionaron en una determinación helada. No iba a ser una víctima en la obra de teatro de su marido. Abrió los armarios y empezó a meter ropa en 2 maletas, la suya y la de Sofía, con movimientos rápidos y silenciosos. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara por primera vez en mucho tiempo. Cogió el dinero que había estado ahorrando en secreto, una pequeña cantidad que guardaba para caprichos, para una futura cirugía estética que Javier consideraba una estupidez. Ahora, ese dinero era su billete de huida. Despertó a Sofía con suavidad. «Cariño, nos vamos de viaje, una aventura sorpresa», le mintió, tratando de que su voz sonara alegre. La niña, adormilada, no hizo preguntas. Mientras bajaban en el ascensor, Carmen miró por última vez el reflejo de su apartamento en las puertas de latón. Era una jaula de oro, y ella acababa de encontrar la llave para escapar. No tenía un plan, solo un destino: Navalfrío, el pequeño pueblo en la sierra donde sus abuelos le habían dejado una vieja casa de piedra. Un lugar al que no había vuelto en años, un lugar donde esperaba poder desaparecer. La llegada a Navalfrío fue como aterrizar en otro planeta. Dejaron atrás la autopista y se adentraron en una carretera serpenteante que ascendía entre pinares y robles. El aire se volvió más frío, más limpio. El pueblo apareció de repente tras una curva. Un puñado de casas de piedra con tejados de pizarra, agrupadas alrededor de una iglesia antigua. La casa de sus abuelos estaba al final de una calle empinada y sin asfaltar. Era más pequeña y más tosca de lo que recordaba. La pintura de las contraventanas azules se desconchaba, y las malas hierbas crecían en las grietas del camino de entrada. Cuando Carmen logró abrir la pesada puerta de madera, un olor a cerrado, a polvo y a leña fría, las recibió. Dentro, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando su regreso. El frío de la piedra calaba hasta los huesos. Sofía miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué es este sitio?» «Huele raro y hace frío». Dejó su mochila en el suelo con un golpe seco. «¿Esto es una broma? Yo quiero volver a casa». Las lágrimas asomaron a sus ojos, y Carmen sintió una punzada de culpa. Había arrastrado a su hija a su propio naufragio. «Esta es nuestra casa ahora, cariño. Al menos por un tiempo», dijo, intentando infundir una confianza que no sentía. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Sofía se encerró en una de las habitaciones, negándose a salir
excepto para comer, comunicándose con monosílabos y miradas de reproche. Carmen se dedicó a una limpieza frenética, como si frotando el polvo de décadas pudiera limpiar también el desastre de su vida. El agua caliente tardaba una eternidad en llegar. La calefacción era una vieja estufa de leña que llenaba la casa de humo, y el silencio de la noche era tan profundo que le daba miedo. Estaba acostumbrada al zumbido constante de Madrid, y la quietud de Navalfrío parecía amplificar el ruido de sus propios pensamientos. Se sentía sola, aterrorizada y completamente perdida. Una mañana, mientras barría el pequeño porche de entrada, una mujer mayor, robusta y con el pelo blanco recogido en un moño apretado, se detuvo frente a su verja. «Tú debes de ser la nieta de los herreros», dijo, con una voz fuerte y sin rodeos. «Me llamo Pilar». «Vivo ahí enfrente». Carmen asintió, sorprendida. «Soy Carmen». Pilar la examinó de arriba abajo con unos ojos pequeños y agudos. «Malos tiempos, ¿eh? Se te ve en la cara. Pásate luego por mi casa, hice un bizcocho. Un bizcocho lo arregla casi todo, y si no, al menos llena el estómago». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Fue el primer gesto de amabilidad que Carmen había recibido en lo que pareció una eternidad. El bizcocho de Pilar era la excusa perfecta para un interrogatorio en toda regla, pero Carmen lo agradeció. La cocina de la mujer olía a anís y a café recién hecho. Mientras cortaba generosas porciones, Pilar le contó todo lo que necesitaba saber sobre Navalfrío. Le habló del alcalde, que era su primo segundo, de la panadera, que hacía el mejor pan de la comarca, y de los 2 casos perdidos del pueblo. «Ahí, en la casa del final del camino, vive Antonio», dijo Pilar, bajando la voz como si contara un secreto de estado. «Estuvo en la cárcel. Dicen que por algo muy feo que le hizo a su mujer. No se relaciona con nadie. Es un hombre sombrío. Ten cuidado con él». Carmen sintió un escalofrío. «Y luego está esa chica, Elena, en la vieja cabaña del bosque», continuó Pilar. «Apareció el invierno pasado, de la nada. No habla, es como un fantasma. A veces, por la noche, se ven las luces de un coche caro que sube hasta su casa y se va de madrugada. Mala espina me da, muy mala espina». La descripción de Pilar pintaba un cuadro de un pueblo pequeño con grandes secretos. Carmen se dio cuenta de que su propio drama, que en Madrid parecía el centro del universo, aquí era solo una historia más en un tapiz de vidas complicadas y misteriosas. Con su menguante reserva de dinero, la necesidad de encontrar trabajo se volvió urgente. Pero en Navalfrío, las oportunidades eran casi inexistentes. El bar necesitaba una camarera, pero solo los fines de semana. La pequeña tienda de ultramarinos la llevaba una familia que no necesitaba ayuda. Desesperada, Carmen vio un anuncio clavado en el corcho del ayuntamiento. Se buscaban a alguien para el reparto de correos. El cartero de toda la vida se había jubilado. El sueldo era miserable, pero era algo. Al día siguiente, se presentó en la oficina de correos del pueblo vecino. El encargado, un hombre con un gran bigote y cara de pocos amigos, la miró con escepticismo. «¿Usted? ¿De Madrid? Esto es duro, ¿sabe? Aquí se reparte en bicicleta, llueva o nieve». Carmen lo miró directamente a los ojos. «Necesito el trabajo». Hubo un largo silencio. Finalmente, el hombre suspiró y le tendió una vieja bicicleta de reparto, pesada y oxidada. «La prueba es mañana, a las 8 en punto. A ver si aguanta la primera cuesta». Montada en esa bicicleta, recorriendo las empinadas calles del pueblo con una saca de cuero colgada del hombro, Carmen sintió la distancia abismal entre la mujer que era y la que había sido. La abogada que aparcó su carrera por amor ahora repartía cartas para poder comprar leche y pan. Su nueva rutina era agotadora y monótona. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para una Sofía todavía resentida, y luego pedaleaba hasta el pueblo de al lado para recoger el correo. Las cuestas le quemaban los músculos y el sol del verano le curtía la piel.
Los vecinos la saludaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Era la de Madrid, la mujer fina que había caído en desgracia. En sus rondas, pasaba inevitablemente por delante de las casas de los otros dos marginados del pueblo. A menudo veía a Antonio trabajando en su pequeño huerto. Era un hombre alto, de espaldas anchas, que se movía con una lentitud deliberada. Nunca levantaba la vista, pero Carmen sentía su presencia, una energía silenciosa y contenida. La casa de Elena, sin embargo, estaba siempre en silencio. Las cortinas echadas, sin señales de vida, excepto por una fina columna de humo que a veces salía de la chimenea. Una tarde, al dejar una carta en el buzón de la casa más cercana a la cabaña de Elena, Carmen la vio. Estaba de pie entre los árboles, observándola. Era joven, delgada y pálida, con unos ojos grandes y asustados. En cuanto sus miradas se encontraron, Elena se dio la vuelta y desapareció en la espesura del bosque como un ciervo asustado. El encuentro dejó a Carmen con una sensación de profunda inquietud y una extraña conexión con aquella chica perdida. La relación con Sofía seguía siendo tensa. La niña se sentía arrancada de su mundo, de sus amigos, de su padre. Culpaba a Carmen de todo. «Papá llamará y nos vendrá a buscar, ¿verdad?», preguntaba a menudo. Carmen no sabía qué responder. Javier no había llamado ni una sola vez. Su silencio era una forma de castigo, una manera de demostrarle que sin él no era nada, que no existía. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl en el desván, Carmen encontró un álbum de fotos de sus abuelos. Se sentó en el suelo polvoriento y empezó a pasar las páginas. Eran fotos en blanco y negro de una vida sencilla pero llena de sonrisas. Su abuelo en la herrería, su abuela tendiendo la ropa, fiestas del pueblo, comidas familiares. Vio en sus rostros una fortaleza y una alegría que ella sentía haber perdido para siempre. Se dio cuenta de que en su vida de lujo en Madrid, rodeada de gente, se había sentido profundamente sola. Aquí, en este pueblo olvidado y con una hija que apenas le hablaba, la soledad era diferente. Era una soledad real, honesta, que la obligaba a enfrentarse a sí misma, a la mujer en la que se había convertido y a la que quería llegar a ser. Por primera vez, en lugar de desesperación, sintió una pequeña y frágil semilla de esperanza. A medida que el verano avanzaba, el aire de la sierra se llenaba del zumbido de las cigarras y el olor a pino y tierra seca. Sofía, aburrida de su encierro autoimpuesto, empezó a explorar los alrededores. Hizo una amiga a regañadientes, la nieta de Pilar, una niña del pueblo con la que pasaba las tardes en el río. Carmen observaba el cambio con alivio. Veía cómo su hija perdía la palidez de la ciudad y cómo sus mejillas se sonrojaban por el sol. El asma de Sofía, que en Madrid requería un control constante, parecía mejorar con el aire limpio de la montaña. Los ataques se hicieron menos frecuentes, menos severos. Era una pequeña victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo, había algo bueno en su nueva vida. Un día, mientras volvía del trabajo, sudorosa y cansada, encontró a Sofía y a su amiga riendo a carcajadas mientras intentaban construir una presa en el arroyo. Al ver a su madre, Sofía no la ignoró. Le sonrió. Una sonrisa genuina. «Mamá, mira, casi lo tenemos». En ese momento, todo el esfuerzo, el dolor y la humillación valieron la pena. El pedaleo diario, las miradas de compasión, el miedo al futuro. Todo se desvaneció ante la simple y pura felicidad de ver a su hija sonreírle de nuevo. Carmen también empezó a encontrar su propio ritmo en el pueblo. Las conversaciones con Pilar se convirtieron en un ritual diario. La anciana, a pesar de su lengua afilada, tenía un corazón de oro y siempre le guardaba un plato de comida o un consejo no solicitado. Los otros vecinos, al ver que la de Madrid no era una dama delicada sino una mujer que trabajaba duro sin quejarse, empezaron a tratarla con un respeto silencioso.
El panadero le regalaba los bollos del día anterior, y el dueño del bar la invitaba a un café cuando la veía pasar. Poco a poco, Carmen dejó de sentirse como una extraña. Empezó a conocer los nombres de todos, sus historias, sus pequeñas alegrías y tristezas. Se dio cuenta de que la vida en el pueblo, aunque simple, estaba tejida con una red de conexiones humanas mucho más fuerte y real que la que había conocido en Madrid. Allí, las relaciones se basaban en el estatus y el interés. Aquí, se basaban en la ayuda mutua y en la simple vecindad. Estaba construyendo algo nuevo, algo suyo, una vida modesta, sí, pero auténtica. Y por primera vez desde que se fue, no echó de menos su antigua existencia ni un solo segundo. Una tarde de calor sofocante, la tragedia casi golpeó. Carmen estaba terminando su ronda cuando las dos amigas de Sofía vinieron corriendo hacia ella, con las caras desencajadas por el pánico. ¡Es Sofía!, gritó una de ellas, sin aliento. ¡En el río! ¡No puede respirar! El corazón de Carmen se detuvo. Dejó caer la bicicleta y corrió hacia el río, con el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Encontró a Sofía sentada en la orilla, luchando por cada bocanada de aire, con los labios amoratados y los ojos llenos de terror. Su inhalador de emergencia estaba en el suelo, vacío. Se le acabó, sollozó su amiga. No sabíamos qué hacer. Carmen la abrazó, tratando de calmarla, de calmarse a sí misma, pero el pánico la estaba paralizando. Sabía que el centro de salud estaba a 20 minutos en coche, y cada segundo contaba. Su mente se quedó en blanco. Solo podía abrazar a su hija y susurrarle que todo iría bien. Una mentira que ni ella misma se creía. El sonido sibilante del pecho de Sofía era el reloj que marcaba la cuenta atrás hacia lo impensable. De repente, una figura apareció a su lado. Era Elena. Había salido del bosque, atraída por los gritos. Sus ojos, normalmente asustados, ahora estaban fijos en Sofía con una intensidad extraña y profesional. «Túmbala de lado», ordenó a Carmen con una voz firme que nunca le había oído. «Aflójale la ropa, rápido». Carmen obedeció, aturdida. Elena se arrodilló junto a Sofía, le tomó el pulso y le revisó las vías respiratorias con movimientos precisos y seguros. Parecía otra persona. La joven asustadiza había desaparecido, reemplazada por alguien que sabía exactamente qué hacer. Tiene un broncoespasmo severo. Necesita un broncodilatador de acción rápida ya. «Ahora», dijo mirando a Carmen. «¿Tienes otro inhalador en casa?» Carmen asintió incapaz de hablar. «Pues corre», le gritó Elena. «Y tú», le dijo a la otra niña, «ve a buscar a Antonio. Su casa es la del final del camino. Dile que es una emergencia. ¡Vamos!». La autoridad en su voz las hizo moverse sin pensar. Mientras Carmen corría hacia su casa como si le fuera la vida en ello, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente Elena? Carmen revolvió la casa desesperadamente, tirando cajones y vaciando armarios. El inhalador de repuesto no aparecía. El pánico se apoderó de ella, un terror frío que le helaba la sangre. ¿Y si lo había dejado en Madrid? Volvió al río con las manos vacías y el alma en vilo, esperando lo peor. Pero la escena que encontró la dejó sin aliento. Antonio estaba allí, arrodillado junto a Elena. Acababa de llegar sin aliento, y en su mano sostenía un inhalador. «Es de la hija de un compañero de trabajo. Su mujer me dio uno de repuesto por si acaso», explicó rápidamente. Elena lo tomó, lo agitó, y se lo administró a Sofía con una calma increíble. «Respira despacio, cariño, conmigo. Inspira, expira». Guió la respiración de la niña, hablándole en un tono suave y tranquilizador. Poco a poco, el terrible silbido en el pecho de Sofía comenzó a disminuir. El color volvió a su cara. Abrió los ojos y miró a su madre. «Ya estoy mejor», susurró. Carmen se derrumbó en el suelo,
llorando de puro alivio, mientras Antonio y Elena, los dos parias del pueblo, le acababan de salvar la vida a su hija. En ese momento, las etiquetas y los rumores que los rodeaban se desvanecieron. Solo vio a dos personas buenas y valientes. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, agotada pero estable, Carmen fue a buscar a Antonio. Necesitaba darle las gracias. Lo encontró sentado en el porche de su casa, mirando las estrellas. La luz de la bombilla exterior dibujaba profundas sombras en su rostro. «No sé cómo agradecértelo, Antonio», dijo ella, quedándose a una distancia prudente. Él se giró y la miró. Había una tristeza infinita en sus ojos. «No hay nada que agradecer. Cualquiera lo habría hecho». «No, no es verdad», insistió Carmen. «Tú y Elena me habéis salvado». Se hizo un silencio cargado de las cosas no dichas. «La gente aquí me tiene miedo», dijo él finalmente con la voz baja. «Sé lo que cuentan de mí, que soy un asesino». Carmen no supo qué decir. La confesión flotaba entre ellos. «No lo hice», añadió él, como si le leyera el pensamiento. «Me culparon de algo que no hice. Me robaron 8 años de mi vida y mi nombre. A veces pienso que sigo en una celda, solo que esta es un poco más grande». Por primera vez, Carmen no vio a un exconvicto. Vio a un hombre destrozado por una injusticia, un hombre tan perdido y solo como ella. Se acercó y se sentó en el otro extremo del escalón, y por primera vez hablaron de verdad. Mientras tanto, Elena había vuelto a su caparazón de silencio. Cuando Carmen fue a su cabaña al día siguiente para agradecerle, la encontró de nuevo huidiza y asustada. «No fue nada», murmuró, sin mirarla a los ojos. «¿Cómo sabías qué hacer?», preguntó Carmen con delicadez. «Parecías una profesional, una doctora». Elena se encogió de hombros, la mirada perdida. «No lo sé, a veces recuerdo cosas, fragmentos, como si fueran de la vida de otra persona». Su confusión y su miedo eran palpables. Carmen se dio cuenta de que la historia de Elena era mucho más compleja de lo que nadie en el pueblo imaginaba. No era simplemente una chica rara. Era alguien con un pasado borrado, alguien que vivía en una niebla constante. Decidió que, al igual que Elena y Antonio la habían ayudado, ella iba a ayudarla a descubrir la verdad. Se lo debía. Sintió una nueva responsabilidad, un propósito más allá de su propia supervivencia. Ya no se trataba solo de ella y de Sofía. Su pequeña familia improvisada en Navalfrío ahora incluía a un hombre injustamente condenado y a una mujer sin memoria. Y de alguna manera, sus destinos parecían estar extrañamente entrelazados. Una tarde, un mes después del incidente del río, un coche de lujo negro con los cristales tintados subió por la polvorienta calle del pueblo. Se detuvo justo delante de la casa de Carmen. El corazón le dio un vuelco. Sabía quién era antes, incluso de que la puerta se abriera. Javier salió del coche. Llevaba un traje impecable, pero parecía más delgado, más cansado. Había ojeras bajo sus ojos. Se acercó a la verja, donde Carmen estaba de pie, paralizada. «Hola, Carmen», dijo, con una voz que intentaba ser suave. «¿Podemos hablar?». Detrás de él, Sofía salió corriendo de la casa. «¡Papá!», gritó, y se lanzó a sus brazos. Javier la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Carmen observó la escena con una mezcla de dolor y rabia. Él la había abandonado, las había dejado sin nada, y ahora aparecía como si tuviera derecho a hacerlo, usando a su hija como escudo emocional. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó ella, con la voz fría como el acero. Él levantó la vista del pelo de su hija y la miró. «He cometido un error, un terrible error. Te necesito, Carmen. Os necesito a las dos. Por favor, volved a casa». Sentados en la rústica cocina, con una Sofía radiante sirviéndole un vaso de agua a su padre, Javier contó su historia. Valeria, la amante del vestido rojo, no era solo una aventura.
Había sido una espía industrial, contratada por su mayor competidor. Le había robado información confidencial, listas de clientes y, lo más grave, pruebas de algunos de sus métodos menos ortodoxos. «Estoy arruinado, Carmen», confesó, pasándose las manos por el pelo. «Mi reputación está por los suelos. Me han quitado la agencia. Lo he perdido todo». Hablaba con desesperación, pero Carmen, que ahora lo miraba con otros ojos, vio algo más. Autocompasión. No se arrepentía de haberla engañado. Se arrepentía de haber sido descubierto y de haber perdido su poder. La buscaba a ella no por amor, sino porque era su refugio, su puerto seguro, la mujer que siempre lo había perdonado todo. Quería que ella volviera a poner orden en su caos, a ser el pilar sobre el que reconstruir su imperio caído. «Vuelve conmigo», suplicó, tomando su mano. «Juntos podemos superarlo. Siempre hemos sido un equipo». Su tacto, que antes la habría consolado, ahora le quemaba la piel. Ella retiró la mano lentamente. La propuesta de Javier la dejó en un estado de confusión total. Por un lado, estaba la promesa de volver a su vida anterior, a la comodidad, a la seguridad económica. Sofía era feliz de nuevo, y una parte de Carmen, la parte que todavía amaba al hombre con el que se había casado. Quería creerle, quería perdonarlo y volver a la normalidad. Pero por otro lado, estaba la mujer en la que se había convertido en Navalfrío. Una mujer que había aprendido a ser independiente, a valerse por sí misma, a encontrar la felicidad en las cosas simples. Una mujer que había forjado amistades verdaderas y que se sentía, por primera vez, dueña de su propia vida. Pasó la noche en vela, sopesando sus opciones. La imagen de su apartamento de lujo en Madrid se superponía con la del porche de su casa de piedra, viendo el atardecer sobre las montañas. El recuerdo de los besos de Javier se mezclaba con la mirada triste y honesta de Antonio. Eran dos mundos, dos vidas, dos versiones de sí misma, y tenía que elegir. La decisión que tomara no solo definiría su futuro, sino que también revelaría quién era realmente en el fondo. Al día siguiente, Carmen buscó a Antonio. Lo encontró arreglando una vieja valla cerca del río. Le contó la visita de Javier, su propuesta. Antonio escuchó en silencio, sin interrumpir, con la mirada fija en el trabajo de sus manos. Cuando ella terminó, él dejó el martillo a un lado. «Es tu decisión, Carmen», dijo, con la voz tranquila. «Él es el padre de tu hija, y el hombre con el que has pasado media vida. Yo no soy nadie para decirte qué hacer». Pero entonces, levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «Solo te diré una cosa. Aquí, en este pueblo, te he visto sonreír. No una sonrisa forzada para una foto, sino una de verdad. Te he visto fuerte, valiente. Te he visto viva. Sea lo que sea que decidas, no pierdas eso. No dejes que nadie te lo quite de nuevo». Sus palabras, sencillas y directas, tuvieron un impacto profundo en ella. No le decía que se quedara. Le recordaba el valor de lo que había encontrado. Y eso, de alguna manera, hizo que la decisión fuera mucho más clara. Volvió a casa sabiendo lo que tenía que hacer, aunque le aterraba admitirlo. Carmen le dijo a Javier que necesitaba tiempo para pensar. Era una excusa. En realidad, necesitaba tiempo para armarse de valor. Acordaron que ella y Sofía volverían a Madrid por una semana, para probar la reconciliación. Sofía estaba eufórica. Carmen se sentía como si se dirigiera a su propia ejecución. La despedida en el pueblo fue extraña. Pilar la abrazó con fuerza y le susurró al oído: «No dejes que ese sinvergüenza te vuelvan a engañar». Elena le dio un pequeño amuleto de madera tallada, un gesto silencioso de apoyo. Antonio simplemente le dijo: «Buen viaje, Carmen». Pero en su mirada, ella vio un universo de cosas que él no se atrevía a decir. El viaje de vuelta a Madrid fue un retroceso en el tiempo. La ciudad la recibió con su ruido,
su prisa, su anonimato. El apartamento estaba igual, pero ella ya no encajaba en él. Se sentía como una actriz interpretando un papel que ya no recordaba. Javier intentaba ser encantador, le trajo flores, le prometió un nuevo comienzo. Pero Carmen veía a través de su actuación. Veía al hombre desesperado que necesitaba que su esposa perfecta volviera a su lado para mantener las apariencias mientras su mundo se derrumbaba. Y en el fondo de su corazón, sabía que no podía hacerlo. No podía volver a ser esa mujer. Una tarde, mientras Javier estaba fuera en una de sus reuniones para solucionar las cosas, Carmen sintió una necesidad imperiosa de buscar respuestas. Algo en la historia de Antonio no encajaba con el Javier que ella creía conocer. O quizás sí, y eso era lo más aterrador. Fue a su despacho, un lugar que siempre había respetado como su santuario privado. Se sentó en su silla de cuero, sintiendo el poder que emanaba de ese escritorio. Miró los archivos, los papeles. Todo parecía en orden. Pero entonces, su mirada se posó en un cuadro que colgaba en la pared. Un paisaje anodino que nunca le había gustado. Recordó haber visto a Javier manipularlo una vez. Con el corazón latiendo con fuerza, lo descolgó. Detrás, había una pequeña caja fuerte digital. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿La combinación? Probó la fecha de su aniversario. Nada. La de Sofía. Nada. Y entonces, un recuerdo amargo le vino a la mente. La fecha de nacimiento de la madre de Javier, una mujer a la que él idolatraba. Tecleó los números. La caja fuerte emitió un suave clic y se abrió. Dentro había varias carpetas. Cogió la primera, y el mundo, por segunda vez, se vino abajo. Las carpetas contenían la verdadera naturaleza del negocio de Javier. No eran solo investigaciones de infidelidades o fraudes corporativos. Eran montajes, chantajes, falsificación de pruebas. Vidas destrozadas a cambio de grandes sumas de dinero. Carmen leía, con náuseas, cómo había arruinado a un pequeño empresario para que una gran corporación se quedara con su patente. Cómo había fabricado pruebas para que un padre perdiera la custodia de sus hijos en un divorcio contencioso. Era un monstruo que se vestía con trajes caros. Y entonces llegó a la última carpeta. En la etiqueta ponía un nombre. Antonio G. La abrió con manos temblorosas. Dentro estaba el informe completo del caso que había llevado a Antonio a la cárcel. Era un encargo del padre de la mujer de Antonio, un hombre poderoso y con conexiones. El informe detallaba cómo la agencia de Javier había manipulado testimonios, sobornado a un testigo clave y ocultado pruebas que apuntaban a otro sospechoso, el verdadero amante de la mujer, un joven con un historial violento al que el padre quería proteger a toda costa. Javier no solo sabía que Antonio era inocente, él mismo había fabricado al culpable. Había destruido la vida de un hombre por dinero. El horror dio paso a una rabia fría y lúcida. El hombre con el que había compartido su cama, el padre de su hija, era un criminal despreciable. Su traición iba mucho más allá de una simple infidelidad. Había traicionado todos los principios de decencia y humanidad. Carmen supo en ese instante que no había vuelta atrás. No podía ser cómplice de aquello. Con una decisión inquebrantable, cogió la carpeta de Antonio. No sabía qué iba a hacer con ella, pero sabía que era la llave para liberar a un hombre inocente y para condenar a su marido. Salió del despacho, devolvió el cuadro a su sitio y se movió por el apartamento con un propósito claro. Hizo una pequeña maleta para ella y otra para Sofía. Llamó a su hija que estaba en casa de una amiga. «Cariño, la aventura no ha terminado. Volvemos a la montaña». Luego, se sentó en el salón a esperar a Javier. Ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una determinación de hierro. Iba a enfrentarse a él, y esta vez ella tenía el poder. Tenía la verdad. Cuando Javier llegó, la encontró sentada en el sofá, con las maletas a sus pies.
La carpeta estaba sobre la mesa de centro. Él la vio y su rostro se transformó. La máscara de arrepentimiento cayó, revelando al hombre frío y calculador que había visto en la azotea. «¿Qué has hecho, Carmen?», preguntó con la voz peligrosamente baja. «He descubierto quién eres realmente», respondió ella tranquila, «y no quiero tener nada que ver contigo». Él soltó una risa seca, sin alegría. «¿Y qué piensas hacer? ¿Ir a la policía? Eres mi esposa. Nadie te va a creer. Destruirás a tu propia familia, la reputación de tu hija. Nuestra familia ya está destruida. La destruiste tú, Javier, con tus mentiras y tus crímenes». Él se abalanzó sobre la mesa para coger la carpeta, pero ella fue más rápida. La agarró y se puso de pie. «No te atrevas a tocarla». Por un segundo, vio un destello de violencia en sus ojos. Vio de lo que era capaz. «Me voy, Javier. Y me llevo a Sofía. Presentaré la demanda de divorcio mañana. Y si intentas algo, si te acercas a nosotras, esta carpeta llegará a manos de un juez. Y créeme, me van a creer». Se miraron el uno al otro en un silencio tenso. El juego había terminado. Y por primera vez, Carmen era la que tenía las cartas ganadoras. El regreso a Navalfrío fue definitivo. Sofía, aunque confundida, pareció entender que algo fundamental se había roto. No protestó. Cuando el coche de Carmen enfiló la calle del pueblo, sintió una abrumadora sensación de alivio. Se sentía como si volviera a casa. Lo primero que hizo fue ir a ver a Antonio. Lo encontró en su huerto arrancando malas hierbas. Le tendió la carpeta. «Tenías razón, no lo hiciste, y esto lo demuestra». Antonio la tomó, la abrió y empezó a leer. Su rostro era una máscara de piedra, pero Carmen vio cómo le temblaban las manos. Levantó la vista con los ojos llenos de una emoción que no supo descifrar. Una mezcla de dolor, vindicación y una gratitud abrumadora. «Carmen», susurró con la voz rota. «¿Por qué?». «Porque era lo correcto», dijo ella, «y porque somos amigos». En ese momento, un nuevo lazo, más fuerte que la amistad, se forjó entre ellos. Un lazo basado en la verdad y en la lucha compartida contra la oscuridad que casi los había consumido a ambos. La vida en Navalfrío adquirió una nueva normalidad. Carmen entregó una copia de la carpeta a un abogado de confianza. El proceso legal sería largo y complicado, pero la primera piedra para la exoneración de Antonio ya estaba puesta. Él, por su parte, pareció liberarse de un peso invisible. Empezó a sonreír más, a hablar con otros vecinos, a salir de su exilio autoimpuesto. Carmen, Sofía, Antonio y Elena se convirtieron en una especie de familia poco convencional. Cenaban juntos, compartían las tareas del campo, se apoyaban mutuamente. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, Elena, que había empezado a hablar más y a recordar pequeños detalles de su pasado, le preguntó a Carmen: «¿No tienes miedo de lo que tu exmarido pueda hacer?». Carmen miró la oscuridad de las montañas. «Sí, a veces tengo miedo, pero he aprendido que el miedo no puede paralizarte. Aquí, contigo, con Antonio, con mi hija. Me siento más segura que en toda mi vida en Madrid, porque esto es real». Y era verdad. Había cambiado el lujo por la autenticidad, la seguridad por la libertad, y no se arrepentía de nada. La calma se rompió en una noche de tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles. Estaban cenando cuando oyeron un ruido en el exterior. Un golpe seco. «Será una rama», dijo Antonio, pero su cuerpo se tensó. Se levantó y fue a mirar por la ventana. «Hay un coche aparcado al final del camino. Es el de Javier». El miedo, frío y familiar, se apoderó de Carmen. «Llama a la Guardia Civil», le susurró a Antonio. Elena cogió a Sofía y la llevó a la habitación más segura de la casa, lejos de las ventanas. De repente, la puerta principal se astilló con un golpe brutal, y otro.
Alguien estaba intentando entrar. Javier, acorralado y desesperado, había venido a por la única prueba que podía destruirlo para siempre. Ya no se trataba de una batalla legal. Se había convertido en una lucha por la supervivencia. Antonio agarró el atizador de la chimenea, su única arma. «Carmen, quédate detrás de mí», ordenó. La puerta cedió con un estruendo y la figura de Javier, empapada y con una mirada de locura en los ojos, se recortó en el umbral. Lo que siguió fue un caos de gritos y violencia. Javier se abalanzó sobre Carmen, ignorando a Antonio. «Dame la carpeta, zorra», gritó, con el rostro descompuesto por la rabia. Antonio lo interceptó, y los dos hombres cayeron al suelo en una lucha brutal. Carmen corrió a ayudar, pero Javier, en su desesperación, era increíblemente fuerte. En ese momento, desde el pasillo, apareció Elena. En su mano sostenía un pesado cuchillo de cocina. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una furia helada. Al ver a Javier, un grito ahogado escapó de sus labios. «¡Tú!», susurró. Un torrente de recuerdos pareció golpearla. «Tú me hiciste daño. Tú me abandonaste en esa carretera». El trauma, el pasado borrado, volvió de golpe. Con un grito animal se lanzó sobre Javier. La sorpresa del ataque permitió a Antonio liberarse. Las sirenas de la Guardia Civil se oían cada vez más cerca. Javier, al ver que estaba perdido, empujó a Elena con violencia. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de piedra de la chimenea. Quedó inmóvil en el suelo. Javier aprovechó la confusión para salir corriendo hacia la oscuridad de la noche. Pero Antonio ya estaba tras él. La pesadilla había llegado a su punto culminante en la pequeña casa de piedra. La llegada de la Guardia Civil puso fin a la violencia. Javier fue capturado esa misma noche, escondido en el bosque como un animal herido. Antonio finalmente pudo contar su verdad, respaldado por las pruebas que Carmen había encontrado. Pero el precio de esa noche fue alto. Elena sufrió una grave contusión y fue trasladada de urgencia al hospital. El golpe, irónicamente, fue el catalizador que desbloqueó su memoria por completo. Recordó su nombre, su vida como estudiante de medicina y el horror de la trampa que Javier le tendió, abandonándola a su suerte tras ser agredida por uno de sus clientes. Un año después, la paz ha vuelto a Navalfrío. Javier fue condenado a una larga sentencia de prisión por una larga lista de delitos. Antonio fue oficialmente exonerado, su nombre limpio por fin, y Elena, recuperada, ha vuelto a la Facultad de Medicina, más fuerte y decidida que nunca. Carmen encontró algo que nunca buscó, un hogar verdadero y un amor honesto al lado de Antonio. Juntos, ella, él y Sofía han construido una nueva vida, una basada no en el lujo, sino en la lealtad, la verdad y la resiliencia. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en un apartamento en Madrid, sino en la paz de las montañas y en la fuerza de los lazos que se forjan en la adversidad. Si te ha conmovido la historia de Carmen y su increíble viaje de transformación, por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees en las segundas oportunidades incluso cuando nacen de las peores traiciones?